¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen intocables, inquebrantables, capaces de doblegar cualquier obstáculo a su voluntad, mientras tú te sientes rehén de las circunstancias? ¿Harto de ver cómo una promoción esperada se te escapa por la política de oficina? ¿De sentirte frustrado cuando una negociación importante no va como esperabas? ¿O de que en tus relaciones, los eventos dicten tu felicidad en lugar de tu voluntad? La verdad brutal es esta: tu impotencia no es un fallo del universo, sino el resultado directo de tu ignorancia y tu pasividad. El problema no son las circunstancias, es tu sumisión a ellas, tu creencia errónea de que eres un peón en el tablero de la vida. Pero existe una lección, forjada en el crisol del poder real por un maestro despreciado, Nicolás Maquiavelo, que te dará las herramientas para ser el arquitecto de tu realidad. ¿Y si te dijera que puedes convertir la fortuna, esa caprichosa diosa de la suerte y los eventos incontrolables, en tu sirvienta? ¿Y si te dijera que, si bien no puedes controlar los eventos, sí puedes controlar tu preparación, tu audacia y tu respuesta, volviéndote, en esencia, imparable? Este no es un manual para la agresión desmedida, sino un escudo inquebrantable para proteger tu existencia y forjar tu soberanía personal. En este video, descubrirás el arte de la virtud, la fuerza implacable que te permitirá doblegar cualquier adversidad, ejercer tu voluntad y asegurar que nadie, ni nada, pueda frenarte, quebrarte o someterte. Para comenzar a reclamar tu poder, escribe ahora mismo en los comentarios: soy imparable. Lección número 1. La ilusión del control externo. La creencia de que controlas el devenir de tu existencia, que tus planes, tu esfuerzo y tu buena voluntad son suficientes para dictar el curso de los acontecimientos, es la más grande y peligrosa de las ilusiones. Observa tu vida con frialdad, con una objetividad despiadada, y verás la verdad. Eres, con demasiada frecuencia, un náufrago a merced de corrientes que no puedes ver ni detener. La psicología detrás de esta ilusión es simple y cruel. Tu mente busca orden. Anhela la predictable seguridad de una narrativa donde tus acciones garantizan resultados. Es un mecanismo de defensa contra el caos inherente a la vida, una forma de proteger tu ego de la abrumadora verdad de la incertidumbre. Te convences de que, si tan solo hubieras trabajado más duro, si hubieras sido más inteligente, si hubieras previsto eso, habrías evitado el revés. Esta autoculpa, este intento de asumir responsabilidad incluso por lo incontrolable, es una trampa. Es la falsa sensación de agencia la que te mantiene girando en un ciclo de frustración y desesperanza cada vez que la realidad choca con tu fantasía de control. Piensa en la fortuna, esa fuerza caprichosa que Maquiavelo describió, no como un ser benevolente o malévolo, sino como un río desbordado. Imagina que te encuentras en la orilla, observando cómo sus aguas crecen, arrastrando todo a su paso. ¿Puedes ordenarle al río que detenga su furia? ¿Puedes exigirle que cambie su cauce simplemente porque tus planes están del otro lado? No, no puedes. El río tiene su propia voluntad, su propia fuerza incontenible. Tus súplicas son inaudibles, tus esfuerzos por detenerlo, patéticos. Del mismo modo, ¿puedes dictar los números que caerán de un juego de dados? Por mucho que agites el cubilete, por mucha concentración que le pongas, el resultado final es aleatorio, una manifestación pura del azar. Intentar controlarlo es fútil. Confiar en un resultado específico es la receta para la desilusión. La realidad es que, en tu vida, los eventos son ese río desbordado, esos dados en el aire. La economía global, un cambio de política en tu empresa, la enfermedad de un familiar, la decisión irracional de un socio, una oportunidad de negocio que se esfuma por un factor externo, todo esto es la fortuna en acción. Y tú, como la gran mayoría, te has acostumbrado a esperar que el río fluya a tu favor, o que los dados siempre caigan en el número que necesitas. ¿No es esto una locura? Considera esto. Has estado trabajando incansablemente por una promoción, te has esforzado más que nadie, has superado las expectativas. Has preparado tu presentación para la junta directiva con una precisión militar, con argumentos sólidos y datos irrefutables. Estás listo, confiado, pero justo antes de tu turno, se anuncia una reestructuración interna masiva, impulsada por decisiones de la alta dirección en otra sede, o por una adquisición inesperada. De repente, tu puesto deseado se congela, se elimina, o se le otorga a alguien que viene con la nueva administración, alguien que ni siquiera conoces, cuyo mérito no tiene relación alguna con tu trabajo. ¿Tuviste control sobre esa reestructuración? ¿Pudiste prever la compra de la empresa? ¿Podrías haber detenido la decisión de un CEO que opera a miles de kilómetros?
La respuesta es un rotundo no. En ese instante, tu preparación, tu esfuerzo, tu mérito, se vuelven irrelevantes frente a la fuerza implacable de la fortuna. Y en ese momento, sientes esa punzada, esa impotencia, ese brutal recordatorio de tu limitada esfera de influencia. No eres el titiritero de tu destino si te aferras a la idea de controlar lo incontrolable. Maquiavelo lo sentenció con la claridad de quien ha visto imperios derrumbarse por esta misma ingenuidad. El que fía su destino en la fortuna se arruina cuando ésta cambia. Y ella siempre cambia. La fortuna es volátil, inestable, y no tiene lealtad alguna. Si tu felicidad, tu seguridad o tu éxito dependen exclusivamente de que los vientos soplen siempre a tu favor, estás construyendo tu castillo sobre arena movediza. Aceptar esta verdad no es rendirse, es liberarse de una carga inútil. Es comprender que no puedes dictar el clima, pero sí puedes decidir cómo construyes tu refugio. No puedes controlar la dirección del viento, pero sí puedes ajustar las velas de tu propio navío. La clave no está en detener el río, sino en aprender a navegar sus corrientes con tal maestría que, incluso en la tempestad, permanezcas firme. Lección número 2. La esencia inflexible de la virtud. Si en la lección anterior desmantelamos la ilusión del control externo, exponiendo tu impotencia ante los caprichos de la fortuna, ahora es el momento de desvelar el arma que Maquiavelo te legó para someterla, la virtud. No te equivoques, esta no es una virtud moral en el sentido convencional. No hablamos de bondad, piedad o justicia. La virtud maquiavélica es una fuerza implacable, una amalgama de audacia, previsión, astucia, capacidad de adaptación y, sobre todo, una voluntad inquebrantable para actuar de forma decisiva y efectiva, sin importar el costo emocional o la opinión ajena. Es la suma de las cualidades que te permiten imponer tu forma a la realidad, a pesar de las circunstancias. Es la maestría interna que te habilita para doblar la suerte a tu favor, o al menos, para mitigar sus golpes más devastadores. La psicología detrás de la virtud es la contraparte directa de la trampa de la ilusión del control externo. Mientras que tu mente anhela el orden y busca una narrativa predecible, la virtud te ofrece un camino para crear ese orden. En lugar de buscar la seguridad en la fantasía de que puedes controlar los eventos, la virtud te enseña que tu verdadero poder reside en controlar tu respuesta a esos eventos, en tu preparación, en tu audacia. Es la fuerza que transforma la ansiedad del caos en un motor de estrategia. El individuo sin virtud es un mero objeto de la fortuna, un peón arrastrado por las corrientes del río desbordado. El hombre con virtud, sin embargo, es el capitán que no puede detener la tempestad, pero sí puede ajustar las velas, fortalecer el casco y dirigir el navío con una maestría tal que, incluso en la más fiera de las tormentas, no solo sobrevive, sino que puede llegar a su destino, o incluso, a uno mejor. Tu mente, acostumbrada a la pasividad y a la esperanza vana, debe ser reeducada para comprender que la verdadera agencia no nace de la imposición sobre lo incontrolable, sino de la maestría sobre lo controlable, tú mismo, tus capacidades y tu voluntad. Piensa en esos líderes históricos, en esas figuras legendarias que, contra todo pronóstico, lograron lo imposible. No fueron salvados por un golpe de suerte, fueron los arquitectos de su propio destino en medio del caos. Recuerda al general que, con un ejército inferior y acorralado, no se rindió a la fatalidad. En cambio, con una mente fría y una resolución inquebrantable, estudió el terreno, anticipó los movimientos del enemigo y, con una estratagema audaz e inesperada, no solo evitó la derrota, sino que transformó una posición desesperada en una victoria decisiva. Su éxito no fue un regalo del azar, sino la manifestación pura de su virtud, su previsión para ver más allá, su audacia para ejecutar lo impensable, su adaptabilidad para cambiar el plan en el último instante y su voluntad de imponerse. Maquiavelo observó estas cualidades en los grandes estadistas y estrategas de su tiempo, hombres que no se definían por su bondad, sino por su efectividad despiadada, su capacidad para navegar y doblegar la realidad a su visión, por muy adversa que ésta fuera. ¿Cómo se ve esto en tu día a día? Imagina que en tu entorno profesional, un proyecto crucial en el que eres líder comienza a tambalearse. Las causas son múltiples: un cambio repentino en las regulaciones del mercado, un proveedor clave que incumple su contrato, o una crisis económica global que afecta la demanda. La mayoría de tus colegas, sumidos en la mentalidad de la lección anterior, se lamentan, culpan a la mala suerte o a fuerzas externas incontrolables, y se preparan para el fracaso, ya sea con resignación o con un pánico inútil. ¿Qué haces tú? El individuo poseído por la virtud no se detiene a maldecir la fortuna. Inmediatamente, con una frialdad calculada,
analiza la nueva realidad. Identifica no lo que se ha perdido, sino lo que aún puede ser controlado. Anticipa los próximos movimientos del mercado, busca proveedores alternativos con una agresividad insospechada y propone un rediseño radical del producto o servicio que se adapte a las nuevas regulaciones en un tiempo récord. No espera permiso, toma decisiones audaces, moviliza recursos, inspira o presiona a su equipo para superar los obstáculos. Negocia con la gerencia para reasignar prioridades o conseguir el apoyo necesario. No controló la regulación, ni la economía, ni el proveedor, pero sí controló su respuesta, su estrategia, su voluntad de no ceder. Y así, donde otros ven el fin, tú construyes un nuevo comienzo, no por suerte, sino por la aplicación implacable de tu virtud. Maquiavelo, con la agudeza del observador de la naturaleza humana y del poder, te lo advirtió, por lo cual yo juzgo que es mejor ser impetuoso que cauto, porque la fortuna es mujer y es necesario, si se quiere sujetarla, golpearla y empujarla. Y se ve que se deja dominar más por los impetuosos que por los fríos. Y por eso siempre es amiga de los jóvenes, que son menos respetuosos, más feroces y la dominan con más audacia. Él no hablaba de la imprudencia ciega, sino de la audacia estratégica, de la determinación de no rendirse ante los caprichos del destino, de la voluntad de imponerse a él. Esta es la esencia de la virtud, un fuego interno que te permite enfrentar las adversidades más feroces, no con miedo, sino con la resolución de quien sabe que su destino no está sellado por lo que sucede afuera, sino por la fuerza que forja dentro. Comprende que esta virtud no es un rasgo innato para unos pocos elegidos. No es un don místico que algunos poseen y otros no. Es una habilidad, una mentalidad, un estado del ser que se construye, se afila y se prueba. Lección número 3. Diseccionando la imprevisibilidad, el arte de la previsión estratégica. Y la primera y más fundamental manifestación de esta virtud inquebrantable, la que te eleva por encima de la masa reactiva, es la capacidad de ver más allá, de anticipar, de prever. La mala suerte, el infortunio que golpea sin aviso, la crisis que te toma por sorpresa, son realmente el resultado de un destino caprichoso, o más bien la cruel revelación de tu propia miopía, de tu falta de preparación? La respuesta, en la mayoría de los casos, es la segunda. Lo que la mayoría llama suerte, el individuo con virtud lo llama contingencia y se prepara para ella. La psicología detrás de la incapacidad de prever es una mezcla tóxica de esperanza ingenua y aversión a la incomodidad. Tu mente, programada para buscar el placer y evitar el dolor, prefiere creer en el escenario más favorable. Se resiste a contemplar las ramificaciones negativas, a analizar los peores escenarios, porque hacerlo es estresante, es confrontar la fragilidad de tu mundo. Es más fácil vivir en la fantasía de que las cosas se arreglarán solas, o que el problema, si llega, será menor. Esta pasividad mental es una condena. Es la rendición silenciosa a la fortuna, una trampa tan sutil como devastadora. Te convences de que ser optimista es una virtud, cuando en realidad es una forma de ceguera autoimpuesta que te deja vulnerable, expuesto a los golpes que la realidad, implacable, siempre termina por propinar. La previsión no es pesimismo, es pragmatismo despiadado, la voluntad de mirar a la oscuridad a los ojos para que, cuando éste intente envolverte, ya tengas un plan, una salida, una fortaleza. Es el empoderamiento de saber que, aunque no puedes controlar qué sucederá, sí puedes controlar cómo te posicionas frente a todas las posibilidades, transformando la pasividad en una estrategia activa. Observa la gran dicotomía entre el jugador impulsivo y el estratega. El jugador impulsivo, cegado por el deseo de una ganancia rápida o la desesperación por evitar una pérdida inmediata, opera en un presente perpetuo. Reacciona a cada giro del dado, a cada carta volteada, sin una visión clara de los posibles resultados futuros, de las implicaciones a largo plazo. Sus movimientos son erráticos, dictados por la emoción del momento, por la esperanza ciega de que el siguiente golpe de suerte lo salvará. Es sorprendente que la fortuna, caprichosa y cruel, lo devore una y otra vez. Ahora, contrástalo con el estratega. Piensa en el maestro de ajedrez que no solo ve el movimiento actual, sino los 5, 10 o 15 movimientos siguientes. No solo considera su propia jugada, sino todas las posibles respuestas de su adversario y las posibles respuestas a esas respuestas. No se aferra a un solo resultado, él se prepara para una matriz de posibilidades. Su objetivo no es que la fortuna le sonría en un movimiento aislado, sino que su posición general sea inexpugnable, que cada paso lo acerque a una ventaja irrefutable, sin importar las desviaciones menores que la fortuna pueda presentar.
Esta misma dinámica se manifiesta en los campos de batalla, tanto militares como empresariales. Un general sin previsión lanza sus tropas a ciegas, confiando en la fuerza bruta o en la suerte, condenando a sus hombres a ser meras piezas sacrificables. Un gran general, sin embargo, estudia el terreno hasta el último detalle, analiza las líneas de suministro del enemigo, identifica sus posibles rutas de retirada o ataque, anticipa sus flancos débiles, predice sus tácticas probables y desarrolla planes de contingencia para múltiples escenarios. Sabe que el enemigo, como la fortuna, es impredecible, pero sus respuestas a esa impredecibilidad no lo son. Del mismo modo, en el mundo corporativo, el empresario reactivo espera que un competidor lance un nuevo producto o a que el mercado cambie drásticamente, para entonces, con pánico y a la desesperada, intentar adaptarse. El líder con virtud, por el contrario, invierte en inteligencia de mercado, mapea las posibles innovaciones de la competencia, simula caídas económicas o cambios regulatorios, y ya tiene listas las estrategias para pivotar, para lanzar una contraoferta, para capitalizar una debilidad ajena. Su éxito no es magia ni un milagro, es la materialización de un ejercicio de previsión implacable. ¿Cómo se traduce esto en tu esfera personal, en los conflictos que enfrentas día a día? Piensa en esa situación en tu oficina donde un colega, conocido por su deshonestidad y por apropiarse del trabajo ajeno, está constantemente buscando oportunidades para socavar a otros y ascender. La mayoría de la gente, por ingenuidad o por evitar el conflicto, ignora las señales de alarma, espera ser el blanco, y solo reacciona con indignación cuando el daño ya está hecho. Su idea es presentada por otro, su mérito es minimizado, su reputación erosionada. Se lamentan, hablan de política tóxica o de mala suerte, se sienten víctimas de una realidad que perciben incontrolable. Pero el individuo con virtud observa. No espera. Comprende que la naturaleza de ese colega es su fortuna en acción, una fuerza predeciblemente dañina en su comportamiento. Con previsión, anticipa sus movimientos. ¿Cómo buscará robar crédito en la próxima presentación? ¿Cómo intentará minar tu relación con el jefe en la reunión semanal? ¿Qué información podría usar en tu contra? ¿Y cuándo la usaría? Armado con esta anticipación, desarrollas tus contramedidas antes de que actúe. Si sabes que intentará apropiarse de tu idea, quizás la presentas en público antes del esperado, o te aseguras de enviar correos electrónicos con fechas y horas claras que demuestren tu autoría, dejando un rastro innegable. Si sabes que intentará sembrar chismes sobre ti, construyes alianzas sólidas y de confianza con colegas clave que puedan refutarlo con su testimonio. Si crees que intentará presentarte como incompetente, tienes listos tus informes de logros y resultados, respaldados por datos concretos, listos para ser desplegados como un contraataque irrefutable. No estás esperando que el ataque ocurra para luego reaccionar con desesperación. Estás construyendo tus defensas, posicionándote de tal manera que, cuando el golpe llegue, éste se encuentre con una barrera impenetrable, o, mejor aún, que ni siquiera se atreva a intentarlo porque tus preparaciones ya han hecho el riesgo de fracaso demasiado alto. No controlaste la malicia de tu colega, pero controlaste el impacto de su malicia sobre ti a través de tu previsión estratégica. Maquiavelo, ese maestro frío de la estrategia, lo dejó claro para aquellos que deseaban conservar su poder y su cabeza. Los estados bien organizados y los príncipes sabios siempre proveen para las necesidades futuras, y no meramente para las presentes. Porque, cuando se prevén los males de lejos, es fácil remediarlos, pero si se espera a que se acerquen, la medicina llega a deshora, y el mal se vuelve incurable. Tu vida es tu estado, y tú eres su príncipe. Ignorar esta lección es invitar al caos, a ser arrastrado por la corriente de eventos que podrías haber anticipado, y con astucia, redirigido. La previsión es tu primer y más poderoso bastión contra la inconstancia de la fortuna, transformando la sorpresa en estrategia, y la mala suerte en una lección para otros. Pero la previsión, por sí sola, es un mapa sin un explorador audaz. Es conocer la tormenta que se avecina, pero no tener el coraje inquebrantable para zarpar y enfrentarla de frente. Es construir un escudo formidable, pero dudar a levantarlo cuando el enemigo se acerca para dar el golpe decisivo. Lección número 4. La audacia como motor ineludible. La previsión te da el conocimiento, te ilumina el camino, pero el camino sin el paso firme, sin la decisión inquebrantable de avanzar, es solo una quimera. La audacia no es la imprudencia ciega del necio, sino la ejecución deliberada y sin concesiones de una estrategia calculada, incluso frente a la incertidumbre y el riesgo. Es el motor que transforma tu preparación en acción, tu plan en realidad. Es la convicción de que la inacción,
La parálisis por miedo o por exceso de análisis es, de facto, la elección más riesgosa de todas, la garantía de la derrota. Porque la fortuna, ese río implacable, no espera a que te decidas, te arrastra. La psicología detrás de la parálisis por inacción es insidiosa. Tu mente te susurra que es más seguro esperar, que ya veremos qué pasa, que es mejor no moverse para no cometer un error. Te envuelve en una manta de falsa seguridad, prometiéndote que al evitar el riesgo, evitas la falla. Pero esto es una falacia cruel. Cada momento de duda, cada oportunidad no tomada, cada desafío no enfrentado por temor al fracaso, es una victoria para la fortuna y una derrota para tu voluntad. El miedo al juicio, a la pérdida, al que dirán si las cosas salen mal, te encadena. Te impide ver que el verdadero riesgo no reside en la acción, sino en la pasividad. El ser humano está diseñado para evitar el dolor, y el fracaso es una forma de dolor. Sin embargo, el individuo con virtud comprende que el dolor de la inacción, el remordimiento de la oportunidad perdida, es mucho más corrosivo que el fracaso de un intento audaz. La audacia es el antídoto contra esta trampa psicológica, es la comprensión profunda de que la vida no se gana en la inactividad, sino en el campo de batalla de la acción decidida, donde cada paso, por arriesgado que parezca, afirma tu soberanía. Piensa en los momentos decisivos de la historia, no solo en imperios y batallas, sino en cada figura que, contra todo pronóstico, forjó su propio destino. ¿Crees que el líder que se atrevió a cruzar montañas heladas con su ejército para tomar por sorpresa a un enemigo superior lo hizo sin riesgo? ¿O que el visionario que lanzó una empresa con una idea radicalmente nueva, desafiando a los gigantes establecidos, no enfrentó la posibilidad real de la ruina? Ellos no tenían garantía de éxito, tenían voluntad de actuar. Reconocieron que la oportunidad es efímera y que la única forma de domar a la fortuna es confrontarla, no esperar que se apiade. Estos son los individuos que, en lugar de ser arrastrados por la corriente de los eventos, construyen diques, redirigen el cauce o incluso nadan contra ella con una fuerza y dirección que a los ojos de los cautos parece una locura, pero que a la postre se revela como la única vía hacia la victoria. Su audacia fue el catalizador, la chispa que encendió el fuego de su voluntad. ¿Cómo se traduce esta audacia inquebrantable en tu día a día, en esos momentos donde te sientes en la encrucijada y la inacción parece la opción más segura? Considera esta escena. Has estado trabajando en tu empresa por años, has demostrado tu valía, pero el ascenso que anhelas, ese puesto de mayor responsabilidad y mejor remuneración, siempre se le otorga a otro, a menudo a alguien menos capacitado pero más político. Has esperado, has trabajado diligentemente, creyendo que tu esfuerzo sería reconocido. Has prevenido el fracaso al no exigir, al no hacer olas. Pero la previsión, sin audacia, es inútil. Ahora, imagina que se abre una nueva posición, exactamente la que deseas, pero para aplicar, debes presentar un plan estratégico audaz que no solo demuestre tu capacidad, sino que también critique sutilmente las deficiencias actuales de la gerencia, asumiendo un riesgo considerable al desafiar el statu quo. La mayoría se retraería. Argumentaría que es demasiado arriesgado, que podría ofender a los de arriba, que es mejor esperar otra oportunidad menos confrontativa. Se autoconvencerían de que la inacción es prudencia. Pero tú, armado con la virtud, comprendes la falacia de esta lógica. Sabes que esa prudencia es en realidad miedo disfrazado, y que cada vez que evitas el riesgo, le cedes un pedazo de tu futuro a la fortuna y a la pasividad de los otros. Decides actuar. No solo presentas el plan, sino que lo haces con una convicción y una determinación que no dejan lugar a dudas sobre tu visión y tu capacidad. No te limitas a proponer mejoras, expones, con datos y lógica irrefutable, por qué el enfoque actual es deficiente y cómo tu estrategia no solo lo superará, sino que transformará la dinámica del departamento, del equipo. Asumes el riesgo del rechazo, de la crítica, de la confrontación, pero también te abres a la posibilidad de una victoria que solo la audacia puede otorgar, porque al tomar esa iniciativa, no solo muestras tu inteligencia, sino tu voluntad de liderar, tu capacidad de innovar y tu coraje para desafiar lo establecido, cualidades que ningún currículum pasivo puede transmitir. Maquiavelo, ese observador implacable de la naturaleza del poder y de los hombres, te lo recordó con una frase lapidaria que no puedes ignorar: el que desea ser obedecido, debe saber mandar. Y mandar no es esperar, no es dudar, no es postergar. Mandar es actuar, es decidir, es tomar las riendas con una audacia que inspire lealtad en tus aliados y temor en tus adversarios. Es la diferencia entre ser el observador de tu propia vida y ser el arquitecto de tu destino.
Es imponer tu voluntad, no pedir permiso. La audacia es el motor que te permite golpear a la fortuna, no con fuerza bruta, sino con la precisión y el vigor de quien sabe exactamente cuándo y cómo asestar el golpe para doblegarla a su propia voluntad. Comprende esto: la fortuna favorece a los audaces, no por capricho, sino porque la audacia crea las condiciones para su propia realización. Sin ella, tus planes más brillantes, tus preparaciones más meticulosas, se quedan en el reino de lo imaginario, incapaces de tocar la realidad. La audacia te lanza al campo de batalla. Pero en un mundo donde el terreno y el enemigo cambian constantemente, incluso la audacia debe ir acompañada de una flexibilidad estratégica. Necesitas saber cuándo mantenerte firme y cuándo cambiar tu máscara, cuándo adaptarte con la misma fiereza con la que iniciaste el ataque. Lección número 5. El rostro cambiante del triunfo. Maestría adaptativa. La previsión y la audacia son los cimientos, sí, pero un edificio con cimientos sólidos que se niega a doblarse ante el embate de un terremoto, se derrumba. La rigidez es una debilidad mortal, una condena autoimpuesta en un mundo que no se detiene a consultarte. El verdadero maestro de la virtud no solo sabe cuándo golpear y cómo anticipar, sino cuándo cambiar de máscara, cuándo abandonar un plan perfectamente trazado porque la realidad ha presentado una cara que nadie pudo prever. Es la comprensión brutal de que tu apego a una estrategia fija es un pasaporte a tu propia destrucción. Tu mente anhela la coherencia, la percepción de que eres firme en tus convicciones. Cambiar de estrategia se percibe, erróneamente, como debilidad, como una admisión de error, una señal de inconsistencia. Te aferras a tus planes originales, a tus ideas preconcebidas, porque desapegarte de ellas genera una disonancia cognitiva, una incomodidad brutal que tu ego, frágil y vulnerable, se resiste a admitir. Es más fácil convencerte de que la persistencia ciega es una virtud, incluso cuando te lleva al abismo, que tener la audacia de pivotar, de admitir que la realidad exige un nuevo enfoque. La complacencia de seguir un camino conocido, aunque sea un sendero hacia la ruina, es más reconfortante para el ego que la fría y despiadada adaptación que la virtud exige. Esta resistencia mental es tu enemigo silencioso, el peso muerto que te arrastra mientras la fortuna, indiferente, sigue su curso. Observa al depredador más letal, el lobo solitario o el felino astuto, en su entorno natural. No se aferra a un único método de caza. Si la presa cambia de ruta de forma inesperada, el depredador no sigue el camino original por orgullo o por apego a su plan inicial. Adapta su emboscada, busca un nuevo flanco débil con una velocidad asombrosa, cambia la dirección de su persecución o incluso se retira tácticamente para encontrar un mejor momento o un ángulo más favorable para el ataque. Su supervivencia y su éxito en la caza dependen de su fluidez, de su capacidad para leer el entorno cambiante y ajustar cada músculo, cada estrategia, en tiempo real, sin un segundo de duda. Un general que lanza un ataque según un plan inicial, ignorando los informes de inteligencia actualizados sobre las defensas enemigas o un cambio drástico en las condiciones climáticas o del terreno, está condenando a sus tropas al matadero, no a la victoria. El estratega con virtud no se enamora de su plan, se enamora de la victoria, y para lograrla, está dispuesto a incinerar cualquier plan previo, a cambiar de táctica en el fragor de la batalla, a usar el engaño, la retirada estratégica, el ataque sorpresa o cualquier herramienta que la nueva realidad demande. Su éxito no es un accidente, sino la manifestación de una adaptabilidad despiadada. ¿Cómo se traduce esta maestría adaptativa en tu vida cotidiana, en esas encrucijadas donde la rigidez te podría costar todo? Piensa en una negociación crucial, quizás en la compra de un automóvil o en la búsqueda de un nuevo alquiler. Has investigado, has establecido tu precio máximo o tu renta ideal, has armado tu estrategia basándote en lo que esperas del mercado. Te sientes preparado, pero al sentarte frente al vendedor o al arrendador, te encuentras con una nueva realidad inesperada. El auto tiene una demanda inusitada y el precio ha subido, o el propietario del apartamento te informa que hay 10 personas más interesadas y la oferta está por expirar. La persona rígida, la que se aferra a su guión original, se derrumba. Se siente frustrada, engañada, o intenta forzar un argumento que ya no es relevante en el nuevo escenario. Su única táctica era la que ya no funciona, y ahora se siente impotente. ¿Y tú, qué harías con virtud en esta situación? Aquí es donde la maestría adaptativa entra en juego, no como una rendición, sino como una reorientación estratégica. En lugar de lamentarte o de chocar de frente con la nueva realidad impuesta por la fortuna, tu mente se activa con una frialdad calculada. Comprendes que tu objetivo, adquirir el auto o el apartamento deseado bajo condiciones favorables, aún puede ser alcanzado,
pero por medios diferentes. Si el precio no es negociable, ¿puedes negociar por un paquete de mantenimiento incluido? ¿Un plazo de garantía extendido? ¿Accesorios adicionales que aumenten el valor percibido sin alterar el precio base? Si el alquiler es más alto de lo que querías, ¿puedes ofrecer un contrato más largo a cambio de un pequeño ajuste? ¿O negociar cláusulas de mejora o mantenimiento que te beneficien a largo plazo? Puedes presentarte de una manera tan impecable y confiable que te distinga del resto de los interesados, demostrando que eres un arrendatario ideal que vale la pena considerar. No te aferras al cómo inicial, a tu plan preestablecido, sino al porqué detrás de tu deseo. Cambias tu objetivo táctico, pero mantienes tu objetivo estratégico. Demuestras no solo flexibilidad, sino ingenio, capacidad de resolver problemas bajo presión y una comprensión aguda de las limitaciones y oportunidades del entorno. Transformas una aparente derrota en un nuevo camino hacia la victoria, no porque la fortuna te favoreció, sino porque la doblaste a tu voluntad al adaptarte con maestría a sus caprichos. Maquiavelo, ese estratega implacable, te dejó una advertencia crucial. Un príncipe no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son considerados buenos, puesto que con frecuencia, para conservar su estado, se ve obligado a obrar contra la lealtad, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Y así, es menester que tenga un ánimo dispuesto a volverse según le dicten los vientos de la fortuna y las variaciones de las cosas. Él no hablaba de la inmoralidad per se, sino de la necesidad de una flexibilidad total, de una disposición a cambiar tu método, tu comportamiento, tu máscara, en respuesta directa a la necesidad y a las cambiantes mareas de los eventos. Tu vida es tu estado, y tú eres su príncipe. No te engañes, la victoria no es para el más fuerte, sino para el más adaptable, para aquel que puede doblar su mente y sus métodos a las exigencias del momento. Es la maestría de moldear tu enfoque, de abandonar lo que no funciona, de innovar bajo presión. Esta flexibilidad, este rostro cambiante del triunfo, es lo que te permite no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo impredecible. La virtud no es una armadura estática, es un arte marcial dinámico, donde cada movimiento se ajusta a la acción del oponente y a la propia fuerza de la fortuna. Es la diferencia entre ser una roca que se quiebra con la corriente y el agua misma que encuentra siempre un nuevo camino, sorteando obstáculos con una fluidez incesante. Con estas herramientas mentales afiladas y esta voluntad de hierro forjada, surge una pregunta crucial. ¿Cómo se manifiestan estas fuerzas internas en la interacción directa con el mundo, en la manipulación precisa de los hilos invisibles que rigen las relaciones humanas y los eventos a tu alrededor? Lección número 6. Convirtiendo desafíos en escalones. Reacción soberana. Si las lecciones anteriores te han equipado con la previsión para anticipar las tormentas, la audacia para enfrentarlas y la maestría para adaptar tus velas a los vientos más feroces, la verdadera prueba de tu virtud emerge cuando la fortuna, implacable, te golpea de lleno, te derriba, te arrastra. ¿Qué haces entonces? ¿Te lamentas? ¿Te resignas? ¿O te levantas con una ferocidad renovada, convirtiendo cada golpe en el combustible para tu próximo movimiento? La reacción soberana no es la ausencia de caída, sino la imposición de tu voluntad sobre la caída misma, transformando cada revés en un escalón, cada crisis en una oportunidad estratégica disfrazada, cada derrota en la forja de un poder mayor. La psicología de la derrota es una debilidad corrosiva. Tu mente, frágil ante el dolor del fracaso, te empuja a interpretarlo como una confirmación de tu insuficiencia, de tu incapacidad. Te sumerges en el autoflagelo, en la victimización, en la búsqueda de culpables externos, o peor aún, en la internalización de una culpa paralizante. Cada revés se convierte en una herida abierta que drena tu energía, tu confianza, tu voluntad, dejándote vulnerable y estancado. Pero el fracaso no es un veredicto final, es simplemente información. Es la realidad hablándote, mostrándote una brecha entre tu estrategia y el resultado. Tu apego a la narrativa de todo debe salir bien, tu miedo al juicio o a la humillación, son los grilletes que te impiden ver la verdad. Cada caída es una oportunidad de calibración, cada error es un dato crucial para afilar tu arma y fortalecer tu estrategia. La complacencia de esperar el éxito sin dolor es la ruina. El individuo con virtud no busca evitar el fracaso, sino dominar su significado y su uso. Comprende que no es el fracaso en sí lo que te define, sino tu reacción despiadada y estratégica a él. Observa la dicotomía entre el hombre que es quebrado por un revés y el que se forja en acero con él. Piensa en el escalador que, a punto de alcanzar la cima, resbala y cae. El hombre común se aferraría al dolor de la caída, a la vergüenza del intento fallido,
a la frustración de la meta no alcanzada. Vería el precipicio como una trampa, el esfuerzo como un desperdicio. Pero el escalador con virtud no ve la caída como un fin, sino como una brutal lección de ingeniería. Se pregunta, ¿fue un agarre defectuoso? ¿Una mala elección de ruta? ¿Una debilidad en su equipo o en su técnica? Su mente, en lugar de hundirse en el lamento, se enfoca en el análisis frío y calculador. Cada raspón, cada contusión, es un recordatorio de un punto de mejora, de una vulnerabilidad que ahora puede fortificar. No maldice a la montaña, estudia la montaña, aprende de su furia para que la próxima vez, su ascenso sea inquebrantable. ¿Cómo se ve esta reacción soberana en tu propia vida, en esos momentos donde te sientes acorralado por el infortunio? Piensa en esa ocasión en tu entorno profesional donde un proyecto crucial, del que eras responsable, fracasó estrepitosamente. Quizás no fue por tu culpa directa, un socio clave incumplió, un proveedor falló, o un cambio normativo imprevisto lo hizo inviable. La mayoría de tus compañeros, o incluso tú mismo en el pasado, se habrían sumido en la autocompasión, en la búsqueda de excusas o en el miedo a las consecuencias. Te habrías sentido víctima de las circunstancias, de la mala suerte. Pero, ¿y si te dijera que ese fracaso no fue una derrota, sino una revelación? ¿Qué te mostró realmente ese colapso? Te expuso las verdaderas debilidades de tu red de contactos, la fragilidad de tus alianzas estratégicas, la ineficiencia de tus mecanismos de supervisión. Te obligó a identificar los puntos ciegos de tu previsión, la dependencia excesiva en factores externos que creías controlables. Quizás te reveló la toxicidad de un socio o la incompetencia de un superior que antes no habías percibido con claridad. En lugar de lamentar lo perdido, el individuo con virtud utiliza la crisis como un laboratorio brutalmente efectivo. Analiza cada variable, cada interacción, cada decisión, no para culparse, sino para extraer cada gota de conocimiento, cada lección forjada en acero. Este fracaso se convierte en una oportunidad estratégica disfrazada. Si el proyecto colapsó por la falta de un plan de contingencia, ahora sabes dónde enfocar tu previsión. Si la falla vino de un socio poco fiable, ahora tienes la información para cortar lazos o para establecer contratos blindados. Si el revés expuso una debilidad interna en tu equipo, ahora tienes la justificación para reestructurar, para entrenar, para exigir más. No te limitas a aprender de la adversidad, la usas activamente, la diseccionas con una frialdad quirúrgica para que el próximo embate de la fortuna te encuentre no solo preparado, sino exponencialmente más fuerte, más astuto, más formidable. El verdadero golpe no es la caída, sino la negativa a levantarse con la información que esa caída te ha dado. Maquiavelo, ese estratega implacable que comprendió que la supervivencia y el poder nacen de la adaptación a la necesidad, te lo sentenció: nunca se debe dejar caer en el desorden para evitar una guerra, porque no se la evita, sino que se la dilata con desventaja propia. Aplicado a tus desafíos personales, esto significa que evitar confrontar tu fracaso, evitar la guerra interna de la reevaluación, solo dilata la verdadera resolución y te deja en desventaja. No evites el dolor de la autocrítica o la brutalidad de la realidad. Abrázalo como el catalizador necesario para forjar una estrategia superior, una versión más potente de ti mismo. El hombre con virtud no solo soporta el golpe de la fortuna, lo absorbe, lo procesa y lo devuelve con una fuerza multiplicada, transformando la adversidad en un catalizador para una evolución implacable. Así, cada cicatriz se convierte en una medalla, cada error en un ladrillo para tu fortaleza inexpugnable. Esta es la esencia de una voluntad que no se dobla, que no se quiebra, que solo se redefine y se fortalece con cada desafío. Tu capacidad de convertir los desafíos en escalones no es solo resiliencia, es el cimiento de una autoridad tan profunda que no necesita ser proclamada, sino que se irradia. Y es con esta autoridad inquebrantable que te preparas para interactuar con el mundo, no como un suplicante, sino como una fuerza que se hace sentir, que define el terreno de juego, que moldea su entorno con una presencia que nadie puede ignorar. Lección número 7. El eje inmovible, tu voluntad como centro de gravedad. Hasta ahora, hemos desmantelado las ilusiones, forjado tu previsión, encendido tu audacia y agudizado tu capacidad de adaptación frente a la fortuna. Hemos aprendido a levantarnos con más fuerza de cada golpe, transformando la adversidad en un arma. Pero todo esto converge en un único punto, en la fuerza que lo une todo y que, en última instancia, te convierte en una potencia ineludible en tu propia existencia, la construcción de tu voluntad como un eje inmovible, el centro de gravedad de tu realidad. La mayoría de los hombres viven como satélites,
orbitando constantemente las voluntades ajenas, las demandas del entorno, los caprichos de la suerte. Son meros reflejos, sus vidas una colección de reacciones a fuerzas externas. Su felicidad, su progreso, incluso su identidad, se definen por lo que sucede a ellos, no por lo que ellos hacen que suceda. Esta pasividad es el estado natural de la servidumbre, la condición del que ha cedido su soberanía personal. Pero el individuo con virtud invierte esta ecuación. Él no orbita, él es el sol, y el mundo gira a su alrededor. No es un objeto arrastrado por la corriente, es la roca inamovible que desvía el cauce del río, el imán que atrae y organiza los elementos de su destino según su propia ley interna. La psicología de este eje inmovible es la culminación de la autodeterminación. Tu mente, liberada de la esclavitud de la reacción, comprende que el verdadero poder no reside en la ilusión de controlar eventos externos, sino en el control absoluto de tu intención y acción. Es la comprensión visceral de que cada decisión que tomas, cada límite que estableces, cada objetivo que persigues con ferocidad, envía una señal inequívoca al universo y, crucialmente, a las personas que te rodean. Ya no pides permiso, actúas. Ya no esperas, creas. Dejas de buscar aprobación y empiezas a generar respeto. Tu voluntad se convierte en una fuerza gravitacional tan potente que, sin que te des cuenta, empieza a moldear tu entorno. Las oportunidades no llegan a ti por azar, son atraídas por la vibración de tu propósito inquebrantable. Las personas no te eligen por simpatía, se alinean contigo porque perciben en ti una fuerza de convicción que las otras carecen, una dirección clara, una capacidad para generar resultados que las convierte en aliados necesarios o en obstáculos que inevitablemente cederán. Es la victoria de la cohesión interna sobre el caos externo, el dominio de tu ser sobre las circunstancias. Piensa en los momentos donde un proyecto o una situación personal se encuentran en un punto muerto, plagados de indecisión, de opiniones divididas, de falta de liderazgo. La energía se disipa, la dirección se pierde, y el caos amenaza con consumir cualquier avance. La mayoría de la gente contribuye a este caos con más dudas, más indecisión, o simplemente se retira, esperando que alguien más tome las riendas. Pero entonces, emerge una figura, no necesariamente la más ruidosa, ni la más carismática en el sentido superficial. Es alguien cuya voluntad es tan palpable, tan clara, tan inquebrantable, que se convierte instantáneamente en el eje. Esta persona no pide opinión, declara un camino, no sugiere, establece un mandato. Su decisión es firme, su dirección es precisa, y su resolución es absoluta. De repente, las dudas se disipan, las facciones se alinean, la energía se canaliza. Los obstáculos que antes parecían insuperables ahora son vistos como meros desafíos que serán superados. Esta persona no está imponiendo su fuerza bruta, está imponiendo la fuerza de su voluntad, y el mundo, como los planetas alrededor del Sol, empieza a girar a su alrededor, siguiendo su curso preestablecido. Su presencia es un ancla en la tormenta, su voluntad un faro que guía a otros hacia la acción. ¿Cómo se manifiesta este eje inmovible en tu realidad diaria, en tus interacciones más íntimas o profesionales? Imagina una disputa familiar sobre una decisión importante, como el cuidado de un padre anciano o la administración de un pequeño negocio familiar. Las emociones están a flor de piel, cada hermano tiene su propia agenda, sus propios miedos, sus propias proyecciones del pasado. Las discusiones son interminables, cargadas de reproches y estancamiento. Nadie puede llegar a un acuerdo, el resentimiento crece y el problema se agrava. La situación parece irresoluble, un caos de intereses cruzados que amenaza con destrozar los lazos familiares. Pero tú, armado con la virtud y habiendo forjado tu voluntad como un eje inamovible, te niegas a ser arrastrado por este torbellino emocional. No entras en la disputa para debatir o para ceder terreno en busca de una falsa paz. En su lugar, estudias la situación con la frialdad de un estratega. Identificas los intereses reales de cada parte, las implicaciones a largo plazo y la solución más efectiva y justa para el bienestar del padre o del negocio, independientemente de las preferencias individuales. Cuando intervienes, no lo haces con súplicas o argumentos emocionales, sino con una propuesta clara, concisa y basada en la realidad, presentada con una convicción y una autoridad que no dejan espacio para la duda. No es que tu plan sea perfecto, sino que tu voluntad para ejecutarlo y para asumir el liderazgo de la situación es tan inquebrantable que se convierte en la única opción viable. Estableces límites claros a la discusión, rediriges el enfoque de las emociones a los hechos y las soluciones,
y presentas un camino con tanta certeza que la resistencia se debilita. Tus hermanos, acostumbrados al caos y a la falta de dirección, se encuentran de repente con una fuerza que no pueden ignorar, una voluntad que organiza la realidad, que exige una respuesta y un compromiso. Te conviertes en el punto de anclaje, en el imán que atrae la cooperación porque tu voluntad de resolver el problema se proyecta con una solidez que los demás, incluso los más reacios, terminan por respetar y seguir. No controlaste sus emociones, pero controlaste la dinámica de la interacción, la dirección hacia la solución, haciendo de tu voluntad el centro innegable de esa realidad compartida. Maquiavelo, ese estratega que comprendió el arte de la influencia sin ser amado, te advirtió: un príncipe prudente debe encontrar el camino para mantener a sus ciudadanos dependientes de él y de su estado, y entonces siempre le serán fieles. No es una lealtad por amor, sino por la necesidad de la dirección que tu voluntad les ofrece, de la estabilidad que tu eje les proporciona. Tu vida es tu estado, y tu voluntad es el príncipe que lo gobierna, haciendo que todo y todos se alineen con tu propósito. Es la manifestación de tu soberanía personal, la declaración de que eres el arquitecto, no el espectador, de tu propio destino. Has recorrido el camino desde la sumisión a la fortuna, hasta la construcción de tu voluntad como un faro inquebrantable. Con estas herramientas mentales afiladas y esta voluntad de hierro forjada, ahora eres el epicentro, la fuerza gravitacional. Hemos desnudado la mentira del control externo y te hemos entregado el arma forjada por Maquiavelo, tu virtud. Has aprendido a usar la previsión para anticipar cada embate, la audacia para actuar sin vacilar ante la incertidumbre, la maestría adaptativa para doblarte sin quebrarte, la reacción soberana para transformar cada golpe en una lección de poder y, finalmente, a forjar tu voluntad como un eje inquebrantable, un centro de gravedad que moldea tu realidad y no se somete a nadie. Ahora, el camino está desvelado. Seguirás siendo un esclavo de las circunstancias, un peón arrastrado por la fortuna, o te levantarás como el arquitecto implacable de tu propio destino, el maestro de tu propia voluntad. La elección es tuya, y tu inacción es ya una decisión, una rendición. No hay neutralidad en el campo de batalla de la vida. Si esta verdad ha resonado en ti, si sientes la chispa de tu virtud encendiéndose y te niegas a ser sometido, demuéstralo. Dale me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete para continuar desvelando las leyes no escritas del poder y la soberanía personal. Comparte este conocimiento con aquellos que aún viven en la ilusión de la pasividad. Y dime en los comentarios, con absoluta convicción, ¿cuál de estas lecciones aplicarás primero para someter a tu fortuna? Escribe ahora: mi voluntad es ley. Recuerda siempre, solo los imparables escriben su propia historia.